Ya, estamos de nuevo. Bueno, estamos de nuevo con ustedes. Una pequeña falla técnica, pero bueno, ya estamos con ustedes. Hemos rezado y todo esto, pues lo ponemos en las manos de nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a preguntar a nuestros técnicos si estamos bien. A ver, ¿qué estamos saliendo bien? ¿Estamos saliendo bien? Ya, a ver, pongan una manito, catequistas, ayuden, avisen si es que está saliendo el video ya. Bueno, sí están poniendo manitos, ya, muy bien. Bueno, resumen de la clase pasada. A ver, mis queridos catequistas, hemos estado hablando las dos clases pasadas acerca de la Biblia. La Biblia, aquel conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. 73 libros, ¿sí? Y lo último que habíamos visto es que contiene géneros literarios. ¿Por qué tiene géneros literarios? Es decir, diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de escribir. ¿Y por qué? Porque no es solamente uno el autor sagrado, sino son muchísimas personas a lo largo de los tiempos, ¿no? Con diferentes temperamentos, diferente cultura, diferente preparación. Y todo eso hace que cada uno tenga su estilo, un estilo diferente. Bueno, por eso hay muchos estilos y hay que saber leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Y bueno, lo último que habíamos visto es que hay aquellas formas de darse cuenta cómo una Biblia es católica y cómo una Biblia es protestante. Ustedes acuérdense, por favor. Aquí tenemos la clásica Biblia católica, la Biblia latinoamericana. Habíamos dicho que la Biblia católica primero tiene que tener una autorización. Entonces, al inicio de la Biblia siempre hay que ver que esté la firma de un obispo responsable para que podamos decir es una iglesia, es una Biblia católica. Aquí tenemos esto. Aquí está la firma responsable, ¿no? También tenemos el pie de página, porque nosotros sabemos, los católicos decimos, no podemos leer nosotros la Biblia e interpretar como sea. No. Tenemos sí que orar al Espíritu Santo, leer la Biblia y ayudarnos con el magisterio de la iglesia, es decir, con estas notas a pie de página para poder nosotros entender correctamente las Sagradas Escrituras. En cambio, nuestros hermanos protestantes solamente tienen esta parte, la palabra de Dios, pero la interpretación, eso no lo tiene, ¿sí? Y por último, claro, la Biblia católica tiene los 73 libros. La iglesia protestante tiene 7 libros menos. Entonces, en eso nosotros podemos darnos cuenta si es una Biblia católica, si es una Biblia protestante, ¿sí? El deber que ustedes tenían, espero que hayan buscado en la Biblia, hayan encontrado, hayan leído la palabra, pues bien. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 11 dice que la palabra de Dios es como la semilla, ¿sí? Isaías 55, 10, 11 dice la palabra de Dios es como el agua, como la lluvia que cae, ¿sí? Juan 6, 35, la palabra de Dios es como el pan. El Salmo 118 dice como la luz. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice como el fuego. Jeremías capítulo 23, versículo 29, como el martillo. Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 23, como el espejo. Y finalmente Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, como espada de doble filo. Bien, amemos la palabra de Dios. Es una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno de nosotros. Ahí tenemos nosotros todo lo que Dios nos quiere transmitir para poder salvar. Si queremos salvarnos,
leamos la palabra de Dios y dejemos que ese libro sea un libro de vida para cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos catequistas, vamos a comenzar esta nueva charla. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de salvación. Vamos a ubicar nuestra cámara para que no se pierdan. A ver, repitamos todos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La historia de la salvación. Muy bien. A ver, mis queridos catequistas, la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? La historia de la salvación es la entrada de Dios en la vida, en la historia de los hombres y en la historia de cada una de nuestras vidas. Dios irrumpe, Dios entra. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino de la salvación, para enseñarnos el camino de la vida eterna. ¿Sí? Nosotros vemos que hay toda una historia de esa salvación. Si nosotros cogemos el libro de Génesis, encontramos un lindo texto donde se nos habla de la creación del hombre, pero también se nos habla del primer pecado. Cuando Adán y Eva no le hicieron caso a Dios, entonces entró el demonio en el mundo, entró el demonio en el corazón del hombre, el hombre se alejó de Dios, y Dios dijo: no voy a dejar solo al hombre, voy a salvarlo, voy a hacer todo un plan que va a entrar en la historia del hombre y va a terminar salvándolo, redimiéndolo. Esa es la historia de la salvación, la historia por la cual Dios entra a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y ayudarnos a encontrar el camino de la salvación. ¿Cuándo inicia esta gran historia de la salvación? Vamos a irnos ubicando aquí por etapas. Miren, aquí tenemos la primera etapa, el año 1800, pero 1800 antes de Jesucristo. Es la época de los patriarcas. En Ur de Caldea, en Mesopotamia, Dios escoge a un hombre. Dios escoge a un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Abraham. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de la fe. Dios escoge a Abraham. Nos ubicamos en el libro del Génesis. Dios escoge a Abraham. Y Dios le hace una promesa. Le dice: toma tu esposa, su esposa Sara. Yo te voy a dar una gran descendencia y te voy a dar una tierra prometida. Abraham, aunque era un anciano, cree en el Señor, toma a su esposa y sale a la tierra que Dios le iba a enseñar. Abraham tuvo un hijo, su nombre Isaac. Isaac luego tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Nosotros sabemos que el primero de los hijos de Isaac era Esaú. Él tenía la primogenitura. El segundo era Jacob, pero Esaú vendió esa primogenitura a Jacob por un plato de lenteja. Y cuando Jacob estaba en el desierto, Dios se le presentó y Dios le dijo a Jacob que confirma todo lo que había ofrecido Abraham en la descendencia de Jacob y le cambia de nombre. ¿Qué nombre le pone a Jacob? Israel. Y de ahí entonces surge el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob tiene 12 hijos y cada uno de estos va a conformar una familia numerosa. Cada una de ellas será las 12 tribus de Israel. Israel, aunque comenzó ya a ser ese pueblo numeroso que le ofreció Dios a Abraham, sin embargo no tenía todavía la tierra prometida. Era un pueblo de pastores. Aquí tenemos, miren, están las ovejitas y los pastores. Eran nómadas, caminaban de un lugar a otro buscando pastos para sus ovejas. Pero nosotros sabemos que en una ocasión se dio ese episodio
cuando los hermanos o cuando los hijos de Jacob tuvieron envidia de uno de sus hermanos, José, y lo vendieron para que sea esclavo en Egipto. Después sobrevino una hambruna y después los israelitas tuvieron que ir a Egipto. Ahí vivieron en un inicio libres, pero después ellos fueron esclavizados por los egipcios, quienes les obligaban a hacer trabajos muy forzados, sobre todo en la construcción de las pirámides. Nos ubicamos entonces ya en la segunda etapa, año 1600 a.C., la etapa de la esclavitud. El pueblo de Israel es esclavo en Egipto. El pueblo de Israel sufre mucho porque le obligan a tener trabajos forzados, que no puede vivir su fe libremente, porque tiene el acoso de tantas otras religiones. Y el pueblo de Israel le pide a Dios que le ayude. Los gemidos del pueblo de Israel llegan a Dios y Dios escoge a un hombre llamado Moisés, que significa salvado de las aguas. Entramos en la tercera etapa, año 1250, estamos en el Éxodo. Dios escoge a un hombre para liberar al pueblo de Egipto. Manda las plagas y después el pueblo queda libre por el Mar Rojo. Ese paso por el Mar Rojo es la Pascua. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Pasan a la libertad y llegan con Moisés guiándoles hacia el monte Sinaí, donde el Señor les da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Claro está, nosotros sabemos que después, a pesar de que Dios les dio los 10 mandamientos y uno de ellos decía que no tienen que hacerse dioses extraños, el pueblo de Israel le falló a Dios y por eso se quedó 40 años en el desierto. Con Moisés se quedaron en el desierto el pueblo de Israel, pero cuando llegó el momento de que se les dé la tierra prometida, entonces Moisés, que ya iba a morir, escogió a un guerrero que se llamaba Josué, y con Josué en el año 1200 entraron a Canaán para conquistar la tierra prometida. Llegaron a Canaán, se establecieron, se volvieron entonces sedentarios, llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Y claro, comenzaban a haber disputas entre las tribus y entre los mismos miembros de las tribus, y entonces Josué escogió a los jueces. ¿Para qué? Para que sean ellos los que ayuden, sean como los gobernantes, sean como aquellas personas que ayudaban a solucionar los litigios. Y así encontramos entonces la época de los jueces. Pero el pueblo de Israel, al mirar que los otros pueblos también tenían dioses, ellos pidieron también, que tenían reyes, ellos también pidieron que se les nombre un rey. Miren, estamos avanzando entonces. La cuarta etapa es la etapa de Josué y de los jueces. Entramos a la quinta etapa, cuando el pueblo de Israel también quiere tener reyes, y Dios le concede. Le pide a uno de sus profetas, Samuel, que unja al rey Saúl, año 1020 al 1000. Luego es ungido el rey David, año 1000 a 961. Luego el rey Salomón, año 961 al 932, y en este reinado de mucho esplendor es donde se construye el primer templo de Jerusalén. Esta es la época de los reyes. Podemos leer nosotros el libro de los reyes. Pero no solo es la época de los reyes, es la época también donde los profetas, que son la voz de Dios, se hacen
para hablar en nombre de Dios al pueblo y también hablar en nombre de Dios a los reyes. No se olviden, cuando David cometió ese gran pecado de la fornicación, entonces también Natán se presentó para reclamarle, y luego nosotros tenemos como David se arrepiente tanto. De ahí tenemos el Salmo 50, ese salmo que pide perdón a Dios, muy arrepentido. Luego nosotros tenemos que avanza el reino de Salomón, pero lamentablemente después del reinado de Salomón se da una desintegración del reinado, una separación entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué se da esta separación? Porque Salomón tiene un hijo que se llamaba Jeroboam. Y nosotros vemos como uno de los hijos de Salomón no hacía o no cumplía con los deberes que Salomón le había enseñado. Ponía muchos impuestos a todas las personas. Y al cumplir o al poner muchos impuestos, entonces las personas cada vez se iban levantando, cada vez las personas se iban yendo contra el rey, hasta que al final hubo un grupo que se separó y se hizo hacia otra región del pueblo de Israel, quedándose dividido 2 tribus en el norte, 10 tribus en el sur. Nosotros vemos que el reino del sur, el reino del norte, que se llama Israel, es ese reino que después, en el año 721, cae ante el imperio asirio y desaparece. Pero claro, a lo largo de esta historia encontramos a unos profetas, Elías y Amós. Aquí, como decimos, se separan los 2 reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte termina aquí, en el 721, pero el reino del sur va a continuar. Y van a haber también profetas que van a ir cuidando al pueblo de Israel. Está Isaías, está Ezequiel, está Jeremías. Estamos con esta parte del pueblo de Israel que todavía sobrevive. Es esta parte donde están las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Finalmente vemos que también ellos reciben el asedio de los babilonios con Nabucodonosor en el año 583, donde se da la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo. Una vez que son conquistados, no se quedan ahí, sino que cogen a todos los judíos y les llevan a Babilonia. Se da entonces el tiempo del exilio. Vemos entonces que están exiliados en Babilonia, el reino del sur. Pero luego los persas invaden Babilonia y liberan a los judíos, quienes regresan a la tierra prometida, y se da la reconstrucción del templo, aparece entonces el segundo templo. Aparecen también Esdras y Nehemías en el año 450, donde una vez más ayudan a los judíos a recordar sus costumbres, su religión y a mantenerse en aquello que antes, estando acá en Babilonia, lo estaban perdiendo. Luego tenemos que aparece otro imperio, el imperio de Alejandro Magno, de los griegos, quienes invaden y tratan también de someter a los judíos y sobre todo de irse contra su religión.
vemos cómo ahí se da, por medio de los macabeos, algunas sublimaciones. También aquí es donde se da la traducción de la Biblia hebrea en griego a los 70. Se defienden los judíos de los griegos para que no les hagan perder su fe y su religión. Y finalmente vemos cómo después viene el Imperio Romano. Y con el Imperio Romano sí ya tenemos a Pompeo, que conquista Jerusalén, aparece Herodes el Grande, y en ese tiempo también aparece la Santísima Virgen María y aparece Jesús. Jesús que muere en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Y los seguidores de Jesús, los 12 apóstoles, Pedro y Pablo. En el año 70 se da la destrucción de Jerusalén por la persecución que se da también a todos los judíos, a todos los cristianos. Luego comienza la vida de la iglesia con la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Miren, queridos catequistas, así hemos querido recorrer toda esta historia de la salvación. Así en un ratito, pequeñito, hemos recorrido 1800 años, imagínense. Y a lo largo de toda esta historia han ido apareciendo también los escritores sagrados, los profetas, los reyes. Esa historia de la formación y de la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Dios formó al pueblo de Israel de un hombre, Abraham. Y de ese pueblo de Israel nació la Santísima Virgen María, nació José, el padre adoptivo de Jesús, y desde luego el niñito Jesús, que vino para salvarnos y que nos ha dejado trazado el camino de la salvación para cada uno de nosotros. Espero entonces que ustedes hayan mirado este cartel, que ustedes puedan una vez más ir repasando. Les vamos a mandar una fotito para que ustedes tengan ahí entre sus apuntes para que puedan dar el catecismo. Y lo que les pido entonces de tarea es que usted también pueda hacer este mismo cuadrito ahí en su casa, ¿no? Que pueda hacer ese mismo cuadrito ahí en su casa para que entonces pueda usted tener el material de apoyo para este trabajo. Bueno, aquí estuve mirando todas estas figuras que van representando toda esta historia de nuestra salvación, ¿sí? Vamos a hacer aquí entonces, también me regala un pequeño scotch, vamos a pegar aquí, vamos a ubicar bien estos cartelitos, a ver. Para que ustedes puedan tomar la foto. A ver, póngame mi secretaria, que estén todos bien pegaditos. Bueno, entonces ahora sí pegamos estos carteles. A este Josué también. Bueno, miren, queridos catequistas, miren, a ver, miren una y otra vez para que ustedes vayan viendo cómo es como un río, ¿ve? Nace como un hombre, llega a un pueblo y de ese pueblo sale otro hombre que es el liberador del pueblo de Israel. Les voy a dar un momentito para que ustedes miren, para que repasen, para que vean.
Ya. A ver, aquí tenemos entonces el reino de Judá, que es el reino del sur. Ahí tendremos a Jerusalén. Y el reino de Israel, que es el reino del norte. Ahí tenemos, queridos catequistas, tenemos Israel con Samaria, el rey Roboam, y Judá, Jerusalén, rey Jeroboam. Vamos a tomar una foto también en este momento para poder mandarles al Facebook. No, que se va a caer. Al Facebook. Vamos al Facebook. A ver, ayúdenme tomando una fotito para mandarles al... A ver, póngale aquí esto. Ya, si tienen alguna pregunta, pueden también enviar estamos ahorita mirándoles, si tienen alguna pregunta, pueden enviar también. Ya, a ver, aquí póngame. Ya. A ver, ¿hay alguna pregunta? Si no, ya... Vamos a mandarle a la hermanita María esta foto, por favor, envíele para que ella la publique en el Facebook, porque la tarea, queridos catequistas, va a ser el que usted haga también este cuadro para que pueda utilizarlo con sus catequistas. Entonces, claro, ya depende, usted puede hacer solamente un como a mano alzada y pone unos con su misma letra, a lo mejor lo hace en una hojita. Miren, nosotros hemos hecho un papelógrafo, usted puede hacer en unas cartulinas, puede hacer así mismo en un papelógrafo, y va a ser algo bonito porque así usted va a recordar todas estas etapas. Y también no solamente eso, sino que cuando lea la Biblia, por ejemplo, va a acordarse de qué etapa es. Por ejemplo, si es la etapa de los reyes, si es la etapa de Josué, si es la etapa de la esclavitud, si es la etapa del exilio. Entender mejor la Biblia cuando lean, si usted tiene este esquema en su cabeza, si tiene ese esquema también en la casa, y puede ir repasando de vez en cuando, ¿sí? Les estamos mandando una fotito por medio a la hermanita María. En este momento se le envió una foto y ella va a
publicar esa foto para que se quede ya en el Facebook, y usted esa foto puede ir copiando, puede ir haciendo, y eso le va a ayudar de mucho. Muy bien, queridos catequistas, entonces no avanzamos más, nos quedamos en esto. Y espero que les haya sido de mucho provecho el repasar esta historia sagrada, esta historia de salvación. Espero entonces que puedan en sus casas también hacer este trabajo. Y ahora sí, me despido, que pasen muy bien, con una oración a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.